Hoy vamos a estar desarrollando el tema de las trampas del ocultismo, ¿verdad? Un tema muy acorde a lo que en estos días estamos viviendo, que estamos viendo alrededor de nosotros, donde mucha gente, y esto es sorprendente, parece como si estuvieran cegados, ¿verdad? Parece como si estuvieran dormidos de frente a lo que están haciendo. Vemos familias, vemos niños, vemos escuelas donde de una u otra forma están invocando el reino de las tinieblas. En algunos casos muy sutilmente, en algunos otros ya con mayor descaro. El punto es que todo ello tiene consecuencias nefastas en la vida de las personas que, que están realizando esos actos, ¿verdad? Si lo hacen por ignorancia o si lo hacen con conocimiento, para el caso da lo mismo, es estar entrando en contacto con el reino de las tinieblas. Y no hay que olvidar que hay una naturaleza en nuestro adversario, que es el de matar, robar y destruir, ¿verdad? Entonces, quien se acerca al reino de las tinieblas, de una u otra forma está atrayendo a su propia vida eso, la muerte, el robo y la destrucción, no solamente en cuanto a cuestiones físicas, sino también en cuestiones a nivel del alma y de su propio espíritu, que no tiene en esa muerte espiritual la capacidad de discernir, de entender la vida de Dios. Y por otro lado, bueno, pues nosotros entendemos que Jesús tiene una naturaleza completamente contraria, ¿verdad? La naturaleza de Jesucristo tiene que ver con restaurar, con sanar, con aumentarnos el gozo, la bendición. Y bueno, pues hay dos bandos y nosotros, por gracia de Dios, es que estamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. En ese conocimiento, bueno, pues se da este tema que tiene como objetivo estar alerta contra los engaños ocultos del diablo, del reino de las tinieblas, ¿verdad? Es necesario estar alertas contra ese reino que atenta contra nosotros, que conlleva muchos riesgos, porque finalmente eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que nosotros no ignoramos, ¿verdad? No ignoramos o no deberíamos de ignorar, esto ya lo agrego yo, no deberíamos de ignorar las maquinaciones del enemigo, no profundizar en ellas, pero sí conocer lo que enfrentamos. En una guerra, en una batalla, lo primero que se debe de hacer es tener un panorama, un escenario, al menos general, de lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Y en ese sentido es que tendríamos que entender con un sentido de urgencia que el enemigo es cruel, que el enemigo nos odia, que el enemigo busca nuestro mal. Miren lo que dice el Salmo 143:3. Dice, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. Este pasaje es bien, bien interesante. Quiero que lo vean desde la óptica netamente espiritual. Quiero que vean este versículo con ojos espirituales y vean la condición de aquellas almas que por ignorancia, les comentaba, por desconocimiento, por tomar las cosas a la ligera, han entrado en contacto en menor o mayor medida con el reino de las tinieblas y que sin darse cuenta, pues han entrado en una condición lamentable, deplorable, ¿sí?
donde dice aquí que el enemigo que los perseguía ya los tiene en el suelo, ¿verdad? Y en esa condición los obliga a vivir en la oscuridad, eh, como los que ya están muertos, ¿verdad? O sea, se podría decir que muchas de estas personas que tú has visto hoy celebrando el Halloween, disfrazando a sus hijos, y eso por citar lo que está pasando en estas fechas, pero van a ver que hay más elementos que también dan parte al reino de las tinieblas a tomar en nosotros una postura completamente contraria a nuestra libertad, ¿verdad? Por eso, fíjate lo que dice el 4, dice que en esa condición, pues se va perdiendo la esperanza y fíjate lo que produce el miedo. Ya en ese miedo, cuando se advierte la condición en la que uno está por motivo de ese enemigo, uno queda paralizado, uno queda estático y bueno, pues ya en ello, pues finalmente se ha perdido, como lo dice ahí, toda esperanza de poder volver a Creo que vivir. se congeló la imagen. ¿Se congeló Ya la no se imagen? escucha, Rodolfo. A ver, déjenme ver. Ya te Ahí, escuchamos. ahí me oyen. Sí, ya te escuchamos. Ah, perfecto. Pues como les comentaba, ahí resulta que es una condición donde el enemigo quiere tener a los hombres paralizados, en miedo, sin esperanza, como muertos, en una oscuridad espiritual, ¿sí? Completamente tirados en el suelo. Bueno, como les comentaba, no debemos de ignorar que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo, eh, tenemos un enemigo que está como un león rugiente buscando a quien devorarse, ¿verdad? Ahí lo encontramos en Primera de Pedro 5:8, que hay un enemigo porque anda al acecho. Pero si ponemos atención a este pasaje que está en pantalla, Primera de Pedro 5:8, empieza con estén alerta, tengan sus ojos abiertos, cuidado, eh, estén eh, en todo momento advirtiendo que ese león anda allí y no descansa y busca devorarnos, ¿verdad? Entonces, se me viene a la mente ese pasaje que dice que los simples ven venir el peligro y ahí se quedan parados y el peligro les da, o ese que venía de frente, los agarra mal parados, ¿verdad? Les da de frente el peligro, pero los avisados, ¿qué hacen? Se hacen a un lado y no reciben de frente el golpe que ya se veía venir. Bueno, pues en ese sentido es que para eso es este tema, este estudio, para que estemos bien atentos a nuestros entornos, a lo que en algún momento llegó a nuestras vidas y que no sabíamos que venía como parte del enemigo para destruir, matar y robarnos, ¿verdad? Fíjense algo bien interesante que les quiero comentar, y esto sí debemos de tenerlo en cuenta. El enemigo es astuto, ¿verdad? El enemigo es un engañador. El peligro para nuestras vidas evidentemente no se manifiesta inicialmente como tal, es sutil, nos engaña, llega a nuestras vidas como algo inofensivo y ahí está el verdadero potencial del enemigo de engañarnos y hacernos creer pues que no pasa nada, ¿verdad? Con hacer X o Y cosa, que ahorita vamos a detallar, porque pues finalmente no representa ningún peligro, pero nosotros tenemos que estar alertas a todos estos riesgos, entendiendo que Dios ya nos está avisando que anda un enemigo que quiere afectarnos, que odia nuestras almas. Y bueno, pues
Ahí voy. Para empezar, tendríamos que entender y ver, recibir lo que la Biblia habla respecto a lo oculto, a los temas del ocultismo. Dice, no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Fíjate, aquí, si bien es un versículo que nos habla de una cosa muy particular, que es consultar espíritus de los muertos o a médiums, hace referencia pues ya de forma directa al ámbito de lo oculto, ¿verdad? Al ámbito del reino espiritual, pero, en cuanto a las tinieblas. Y dice aquí, si tú te das cuenta, que este pasaje de Levítico 19:31 dice que eso conlleva una contaminación, ¿verdad? Eso conlleva una contaminación. Por eso hay una prohibición recurrente, continua en las Escrituras, de no recurrir, de no acudir, de no empatar en nuestras vidas, en nuestras casas, nuestras familias, con todo aquello que nos puede contaminar. Eh, Evidentemente, esa contaminación pues tiene sus efectos. La prohibición, yo lo veo ahí, por eso puse esa imagen, la prohibición es como esa reja que está de frente a ese león que me quiere devorar, y es una prohibición que te dice, no cruces la cerca, no vayas del otro lado, no lo tomes en menos, ni siquiera te acerques, porque aquel león que está ahí de frente, en el primer descuido que tú cometas, te va a morder, te va a devorar, ¿verdad? Porque es como un león hambriento que tiene su mirada ya clavada en ti. Entonces, fíjate que la ley de Dios, lo que muchos entienden como eh, una forma de prohibición sin sentido de parte de Dios, nosotros la entendemos como una prohibición precisamente por motivo del amor que Él tiene por nosotros, y en el cual, si bien es una prohibición, más bien es una forma en la que Dios manifiesta su amor al querer que nos mantengamos alejados del peligro, del riesgo, de lo que no conviene para nuestras propias vidas. Y vas a ver allí que finalmente esa es la condición de un padre para con su hijo, ¿verdad? Que no solamente le está prohibiendo lo que no le conviene, sino que por otro lado, en esa prohibición también le va a guiar a lo que sí conviene y lo que va a hacer de su bendición. Sí, Vero, adelante. Una duda, hermano. ¿Por qué habla aquí de consultar a los espíritus de los muertos si sabemos que los muertos están durmiendo? Entonces, ¿por qué habla de que se consulta a los espíritus de los muertos? Ok, es muy buena pregunta. Si tú analizas aquí, si tú analizas aquí, dice que no te contamines al recurrir con los mediums, ¿no? Ajá. O a los que consultan con los espíritus de los muertos. La prohibición así directa que nos da a nosotros el pasaje, es que te lo voy a parafrasear. Dice, Vero, no vayas con el espiritista, no vayas con el brujo, no vayas con el chamán, que ellos consultan con los espíritus de los muertos. De entrada no te está diciendo que verdaderamente ellos desarrollan una, una charla con el muerto, si acaso pretenden, ¿verdad? Y es que detrás del querer consultar a un espíritu de los muertos hay toda una explicación. A ver, la palabra de Dios dice que los muertos, a ver, mejor tú dime, ¿qué has escuchado cuando pasa con el muerto? ¿Dónde queda su alma del muerto?
Vero. Dice que está durmiendo. Dice que está durmiendo, ¿no? Ok. Entonces, si el espíritu está durmiendo y de repente el medium o el que consulta con el muerto consulta y establece contacto con aparentemente el alma de un muerto, entonces, ¿con quién está consultando si el muerto está dormido? Pues yo pensaría que con el muerto no. Tendría No. que ser con algún ser maligno, ¿no? Probablemente algún Ok, demonio. ese ser espiritual maligno es un demonio, ¿ok? Entonces, ya está resuelta el punto. Todos los mediums, todos los chamanes, los hechiceros, los brujos, los que echan cartas, los adivinos y que entran en contacto con el supuesto mundo de los muertos, realmente con quien están entrando en contacto es con el mundo espiritual de los demonios, ¿sí? Esa es la cuestión. De hecho, y bueno, pues porque salió ahorita, fíjate que me comentaban en la semana, ahí en el trabajo, una persona que me decía, es que en la ofrenda que yo pongo para mi abuelito que está muerto, sí viene el abuelito, sí viene el tío, sí viene el papá, y entonces esa ofrenda al muerto, ya desde el entendimiento bíblico, ¿a quién se le está levantando? ¿Vero? Al enemigo. A los demonios, como tú, ya dilo como es, a los demonios. Las ofrendas, eh, todas estas fiestas de Halloween, todas estas fiestas de Día de Muertos, todo esto que se hace de ir al panteón, si tú lo analizas detalladamente, es una invocación a los demonios, ¿sí? El engaño para muchos es que ellos creen estar honrando y no nada más la memoria de sus muertos, o sea, ellos sí creen que están honrando al muerto como tal porque le están poniendo lo que ellos comían, lo que ellos bebían, parte de lo que en la tierra ellos hacían. Y en muchos casos ya pasa esto, que pues sí hay manifestaciones sobrenaturales eh, donde se reafirma en su ignorancia que quien sí vino era el ser querido. Eso conlleva pues muchos riesgos y ahorita los vamos a ir detallando, pero debemos de entenderlo entonces muy simple. No te contamines al recurrir con aquellos que entran en contacto con el reino de las tinieblas y que entran en contacto con espíritus inmundos, con demonios, con diablos. Oye, Así Rodo, debe, perdón, así, dime. esto que hablamos de lo de las ofrendas que comentabas, esto viene realmente de la época prehispánica, no es tanto Ajá, española. sí, Esto realmente viene los prehispánicos. Obviamente ellos pues no conocían a Jesús y no conocían a Dios, entonces ellos pues por eso tenían esos dioses, ¿no? Pero si lo referimos, eso quiere decir que esos dioses son los demonios, eso es lo que nos está diciendo, que todos esos dioses son demonios. sí, definitivamente, definitivamente. Mira, y ahorita lo vamos a ir detallando más, pero hay que entender que tú y todos los que están escuchando deberían de traer a la mente en qué consistió la rebelión de Satanás cuando él fue desechado del cielo como el querubín protector. Su rebelión, su rebelión fue porque él quiso ser como Dios, él quiso parecerse a Dios, él quiso tomar el lugar de Dios, ¿sí? Él quiso tomar el lugar de Dios. Por un lado, si tú analizas luego el engaño de la serpiente a Eva, ¿sí? ¿Tú te acuerdas qué le dijo a Eva? Le dijo, no es cierto que morirás si comes, sino serás como él. Otra vez. Entonces, el engaño o la punta de lanza
de la desviación de Satanás es querer tomar el lugar de Dios. En ese sentido, Satanás fue desechado del cielo y se hizo un ángel caído con todos los demás demonios que arrastró del cielo, que dicen las escrituras, fue una tercera parte de las estrellas del cielo. Imagínate cuántos. Bueno, pues lo que yo te podría decir, de acuerdo a las escrituras, es que ellos siguen queriendo recibir la honra que merece y la gloria que es exclusiva de Dios. ¿Y cómo la recibe? Pues a través de toda esta práctica pagana, de ahí entendemos toda esta práctica pagana que se ha manifestado en todas las culturas antiguas del mundo. Fíjate qué interesante, si lo analizas con mayor detalle, vas a advertir que en todas estas culturas prehispánicas siempre había un elemento singular para los dioses. Y ese elemento singular para los dioses era la ofrenda y el sacrificio. Ajá. Para los que han visto, por ejemplo, la historia antigua de cualquier pueblo, siempre aparece el sacrificio y el dios de la lluvia que necesitaba un sacrificio para que lloviera, o el dios de la cosecha. De hecho, hay una película ahí de Apocalipto de Mel Gibson que habla de una forma muy cruda cómo la cultura prehispánica hacía estos sacrificios. Bueno, esos sacrificios, ponte a pensar, ¿quién los inspiraba y quién recibía la gloria, la honra de estos sacrificios que estaban ya codificados en sus culturas? Pues evidentemente ese mundo caído. Y si tú te vas, por ejemplo, al Egipto, también tenía que ver con entrar, muchas de sus prácticas tenían que ver también con entrar en contacto con el mundo de los muertos, ¿verdad? Y empezamos a encontrar la misma cosa. La Biblia dice que solamente hay un sacrificio perfecto, ¿sí o no? Y ese sacrificio perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso había sido instituido un sistema sacrificial mediante el templo y el santuario, donde también a los israelitas Dios les decía cómo derramar la sangre de un inocente para poder expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Pero eso sí estaba completamente prescrito por Dios. Y lo podemos encontrar en las escrituras, tú lo tienes en la Biblia. Todo lo demás, por donde tú lo leas, tiene que ver con entrar en contacto con el mundo de las tinieblas. Llámese Quetzalcóatl, llámese alguna situación de Mesopotamia, de Egipto, de los mayas, de los toltecas. Sí, definitivamente, si lo analizas, todas estas personas tenían en su práctica de fe un contacto con el mundo de los muertos, pero más bien es un contacto con el mundo de los ángeles caídos o los demonios. Entonces, pues ya se clarifica más esta prohibición, ¿verdad? No te contamines al recurrir a todas estas prácticas que tienen que ver con el mundo de los muertos, que más bien es el mundo de los demonios, que promueven aquellos que desconocen que en ese ámbito pues es el ámbito de las tinieblas, es donde se mueve Satanás, y ahorita vamos a ver más elementos al respecto. ¿Sí, Vero? Sí, lo logré. Ok, si tienen dudas, coméntenme. Ok, dicen las escrituras, fíjate nada más, que el ocultismo es una señal de los últimos tiempos, ¿verdad? Fíjate, este punto es crucial. Dice que el ocultismo, ¿sí? Es señal de los últimos tiempos, donde algunos
apostatarán de la fe. Es decir, por principio de cuentas, señalarles que estamos en los últimos tiempos. Esos tiempos donde las escrituras señalan que el amor de muchos se apagará, ¿verdad? Que el amor de muchos se apagará. Y que por otro lado, lo dice ahí el pasaje que está al fondo, dice, ahora bien, primera de Timoteo 4:1, dice, ahora bien, el Espíritu Santo, fíjate lo que dice, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Apartarse de la fe verdadera, eso es la apostasía. Algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de quiénes? De los demonios. Esto es tremendo porque no es que se aparten completamente de la fe, sino que se apartan de la fe verdadera, cayendo en una fe, ¿sí? Que ya está impregnada de engaño y particularmente de ocultismo, ¿sí? ¿Y esto quién lo promueve? Espíritus engañosos y demonios. Qué interesante. El punto está que estamos viviendo una etapa de los últimos tiempos. Y pudiéramos incluso, estimados hermanos, decir que estos últimos tiempos se dan a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se va nuestro Señor Jesucristo y desde entonces se están viviendo los últimos tiempos donde hay una actividad muy fuerte respecto a estos espíritus engañosos y estas enseñanzas que provienen de los demonios. Ahorita te paso la voz, Diana, ya concluyo con esto. Y es ahí donde entendemos que a muchas de estas culturas, a muchas de estos pueblos que desconocieron de la palabra de Dios, pues quien les enseñó a desarrollar sus cultos, su fe, ¿sí? Sus prácticas, pues ahí está. ¿Quién? ¿Qué más te puedo decir? A ver, Diana. Hermano, y por ejemplo, los hueseros o los que soban, ¿entran dentro de eso, de los hechiceros y los que consultan espíritus y eso? Porque yo he visto muchas personas que acuden a eso, a los que soban, por ejemplo, con las embarazadas y todo eso, ¿también entra ahí? Mira, ahí es donde el fin, y ahorita lo vamos a ver, el fin de caminar en Cristo es tener un discernimiento de ese tipo de prácticas, porque no solamente son los hueseros, sino que todos los días surgen nuevas cosas. No hay como tal una lista. De hecho, hay cosas que parecen muy inofensivas y detrás de ello ya están impregnadas de error. El punto es pedirle a Dios y caminar de tal forma que nosotros podamos discernir y entender lo que se mueve detrás de ello. A veces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace aproximadamente 10 años, mi esposa tuvo un problema en la columna, en la cadera, y nosotros asistíamos a un huesero, como tú lo comentas, y cuando llegamos con él, pues tenía su diploma y ser un quiropráctico y tenía apariencia de un médico X, ¿no? O sea, normal, por decirlo así. La práctica que le hizo a ella, pues fue completamente dentro de los estándares de un quiropráctico. Pero en esa búsqueda de repente caíamos con algunos otros que ya empezaban a mezclar cosas, ya no era nada más
el acomodo del hueso, desde la técnica y desde la forma profesional, digamos, sino que ya hasta en su consultorio veías amuletos o cosas raras donde ya empezaba a mezclar prácticas y corrientes diversas, que ya te daban a entender que no era simplemente la cuestión médica, sino que ya involucraba algunos elementos de sanidad del orden espiritual. Y bueno, pues ya bajo esa óptica, al detectarlo, pues nosotros entendíamos que ya había más de lo que era un simple huesero, ¿no? Pero ahorita vamos a ver ese punto con mayor detalle. Creo que con lo que vamos a estar viendo más adelante se va a ir clarificando. Ahorita lo que importaría sería, por un lado, ya vimos, hay un enemigo que te quiere devorar. Por un lado, hay una prohibición, así vámonos por partes, hay un enemigo que te quiere devorar, hay una prohibición en cuanto al amor de Dios para tu persona, de que entres en contacto con este mundo espiritual, donde aquí lo estás viendo, se mueven espíritus engañosos y donde hay enseñanzas de demonios, ¿verdad? Entendiendo que estamos en los últimos tiempos y que toda esta actividad demoníaca se ha acrecentado. Nadie podría poner en duda, con un poquito de discernimiento, que estamos viviendo tiempos donde la maldad se ha acrecentado. Hay muchas personas que dicen, no, siempre ha habido maldad, sí, pero lo que estamos viendo actualmente supera, tiene una connotación más delicada, ¿no? Simplemente en la semana yo veía las noticias, no sé si alguien lo vio, de que decía un periódico, decía, México todos los días es el Día de los Muertos, y de portada estaba un perro que traía una cabeza humana, que no sé en qué estado, Zacatecas parece, habían dejado un cuerpo y andaba un perro con una cabeza humana. Eso, digo, al menos en lo que yo llevo de vida y entre otras cosas, yo no las había visto. La realidad es que estamos viendo cosas muy terribles, y hacia acaso eso nos deja ver que, bueno, lo que estaba pasando ahorita en Seúl, cosas donde en una reunión de Halloween mueren tantas personas por una estampida, la delincuencia, la maldad, los asesinatos, los descuartizados, etcétera, etcétera, nos dejan ver que efectivamente la maldad se va acrecentando, y que a la par de eso las escrituras nos dicen que muchos se van a enfriar en cuanto a su amor, pero a la par de eso también dice que esta actividad de los últimos años en cuanto a los espíritus engañosos y las enseñanzas de demonios, pues van a estar a la orden del día, ¿verdad? Entonces, el riesgo, y ahí ya lo vimos, que algunos que no consideren todos estos elementos van a terminar apartándose de la fe verdadera. Eso es la apostasía de los últimos tiempos, ¿verdad? Por ahí me preguntan de la acupuntura, ahorita lo vamos a ver, tengan ahí sus preguntas, ahorita lo vamos a revisar, y estoy seguro que ustedes mismos van a terminar con conclusiones que responden a todo este tipo de inquietudes. Pero bueno, el marco ya lo tenemos, otra vez ya les di la revisión general de lo que estamos viviendo, de lo que se está moviendo, de lo que pasaría en caso de ser engañados. Y bueno, quiero que vean esta imagen. Quiero que vean esta imagen. Esta es una imagen llena de significados, ¿sí? Véanla bien. Es una imagen que habla de muchas cosas. ¿Habrá alguien que abra su micrófono y que nos diga qué ve en esa imagen? Venga, lo que vean, lo que entiendan.
alguien. Yo, por ejemplo, veo ahorita todo lo que están viendo que la madre tierra y que le hacen así como que cultos al sol, hacen cultos a las fogatas. Ok, bien. Esta imagen, efectivamente, pues, habla de una tendencia que se viene dando en el mundo desde hace aproximadamente 50 años de una forma muy, muy intensa, ¿no? Ahí está la madre tierra, como tú comentabas. Fíjate, ya viste a todos los hombres como hermanados, ¿no? Como una fraternidad alrededor de una luz que los une, donde todos son parte de la conciencia universal, ¿ok? Esa imagen habla de eso y ahorita lo vamos a detallar. Estamos hablando de la nueva era, mis estimados hermanos. Estamos hablando de la nueva era. Una nueva era que empezó allá por los años 60 con la alineación. Estoy hablando de lo que ellos dicen, ¿ok? Para que estés pendiente. Hablan de una época donde la época, dicen que es la época de Piscis, ¿no? Que antes de la época de Piscis era la época de Acuario y que en esa época de Piscis se da una condición nueva para la humanidad, que es el famoso despertar de la conciencia, donde en ese despertar de la conciencia los hombres advierten que Dios está en ti, pero no solamente está en ti, sino que tú también eres parte de ese Dios y que Dios es todo y somos todos, y entonces por eso, si acaso vamos a entrar en comunión a través de ese despertar de la conciencia, ¿verdad? Y hay muchas prácticas que allí ustedes pueden ver que se mueven alrededor de esta era de Piscis. Si ustedes recuerdan qué pasó en los años 60, bueno, pues en los años 60 se dio este movimiento del amor y paz, ¿no? Que encarnaron los hippies, esta nueva forma de vivir, más apegada a la naturaleza, donde incluso se le honra a la madre tierra. Ese culto o a la madre tierra pues, se le llama Gaia, pueden ver ahí. Se habla mucho de la energía del chi, es donde entró la meditación para entrar en contacto con esa conciencia universal. También una práctica recurrente de esta nueva época es la yoga, el pensamiento positivo. Si tú piensas positivo, pues vas a atraer lo positivo y entonces ahí empezamos a hablar de las buenas y de las malas vibras, de tu aura, el zen, del universo que es, del cual formamos parte todos, que no morimos, sino nos transformamos, porque la energía no se acaba, sino se transforma. Y entonces hablamos también del despertar de la conciencia de Cristo en nosotros, porque finalmente somos Cristo, la cosmología, un tema de avatares, el tai chi, el gnosticismo, ¿sí? La autoayuda, la autosanidad, la autosanación. Si lo piensas, lo recibes, si lo decretas, lo creas. Eres como un Dios que puedes hablar y crear las cosas, eres como ese poder que tiene la capacidad de crear como Dios, ¿sí? Entre ellos está la astrología también. Ya vieron ahí las vibraciones, cómo vibras, ¿verdad? La buena vibra, la mala vibra. Este hombre trae como que mala vibra, buenas vibras. Entonces hay que ponernos como en sintonía para que nuestros pensamientos y todo nuestro ser vibre
armónicamente para que en esa vibración atraigamos la buena onda, ¿no? La astrología, la ley de la atracción, lo que piensas recibes, todo el tema esotérico, el yin, el yang, el espiritualismo, las canalizaciones, los UFOs, o que son los famosos ovnis, también que vienen y nos visitan, que traen allí algún mensaje para que podamos también entrar en sintonía, astrología, en el ámbito, bueno, aquí no aparece en todo este listado que me encontré, los chakras, esta otra cosa que dice que recibes lo que, algo así como que las consecuencias de tus actos que le alcanzó, el karma, las piedras preciosas, el cuarzo que vibran a determinada frecuencia, el amatista, el ámbar, y da un buen de cosas, ¿no? Los viajes astrales, todo esto, mis hermanos, todo esto es parte de la nueva era. Y hay muchas cosas que incluso el horóscopo, dime tu signo zodiacal, ay, yo soy Piscis, tú eres Leo, ay, mira, Leo y Piscis se atraen, y Acuario con Escorpión, ya vi por qué peleamos tú y yo, porque tú eres de tal signo y yo de otro signo, las cerraduras, esas que se ponen a la entrada para atraer en la ley de la atracción la buena onda, la buena vibra, la bendición, ¿verdad? Y bueno, y sería un sinfín de cosas que en los últimos 50 años ha venido a meterse a nuestra cultura, y yo estoy seguro, al menos de algo que hemos dicho todos. Ay, ese hombre es buena vibra, ¿verdad? La buena vibra, es buena onda, cosas por el estilo, que sin darnos cuenta provienen de esta nueva era, provienen de esta época donde podemos entender que se acentuó una actividad demoníaca que a muchos los ha engañado. Fíjate, te voy a poner simplemente un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de cómo opera esto. Esta nueva era dice, por ejemplo, vamos a pensar, ok, si tú piensas algo, lo vas a atraer, ¿no? Si tú piensas mucho en algo, no sé, vamos a pensar algo hasta absurdo, tú quieres un carro, y si tú lo piensas y te lo imaginas y lo vibras y de veras te comprometes internamente con ese pensamiento, eventualmente lo vas a ver cristalizado en tu vida, ¿vale? Incluso hasta algo que pueda ser, no sé, un bienestar o una bendición. Pues eso es completamente antibíblico, ¿verdad? Porque pues la Biblia dice que más bien Dios nos bendice de acuerdo a cómo caminemos respecto a su palabra. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que tú pienses en algo que quieres y por eso lo vas a recibir. Entonces, mucho de lo que aquí pasa, fíjate, ahí está el famoso pensamiento positivo, ¿no? Si tú piensas positivo, hasta eso hemos caído, ¿no? Tú sé positivo, mira, te está yendo mal, la estás pasando terrible, tú sé positivo, piensa positivo y vas a ver que te va a ir bien. Pues por más bien que suene eso es completamente antibíblico. La Biblia no dice que pienses positivo, la Biblia dice que pienses, que medites en su palabra, ¿verdad? Y nadie puede meditar la palabra de Dios si no la lee. Entonces, pensar positivo atenta completamente con lo que la Biblia dice de que conozcas la palabra, la medites al dormir, al despertar, que incluso la pegues en tus muros,
en los dinteles de tus puertas, ¿no? Nosotros, de hecho, pues es lo que promovemos, buscar que me grabe un versículo. Fíjate, incluso en ese pensamiento positivo, te voy a aventar un reto. Te voy a pedir que cada que publiques algo en WhatsApp, en Facebook, donde sea que tú publiques o le mandes a alguien un pensamiento, una intención, sea un versículo bíblico. Sea un versículo bíblico. Porque si no, puede que estemos cayendo en ese pensamiento positivo de la nueva era. Si tu intención que tú me envías no tiene fundamento bíblico, no la respalda Dios. Estamos más como que deseándote algo bueno, deseándote que te vaya bien, pero si no tiene no proviene eso de las escrituras, puede ser que todo ello provenga de esta nueva era. A ver, ¿alguien había oído de la nueva era? Sí, hermano. Sí, Yo sí. ¿Sí? sí, yo también, hermano. No, Marce. Bueno, pues te vuelvo a repetir. Y allí pues tienes que estar muy atento porque a veces tendrías que ver el tema de la acupuntura, tendrías que ver si el huesero no anda involucrándose también en todas este tipo de cosas, ¿no? Porque, insisto, o sea, una cosa es que haya un quiropráctico, pero otra cosa es que haya un huesero que a la par esté haciendo alusión a algo de todo esto que acabamos de mencionar y que es inagotable. Yo te podría decir que, por ejemplo, cada vez se va haciendo más difícil de distinguir, cada vez se va haciendo más difícil de entenderlo a primera instancia y por eso se vuelve tan engañoso. Efectivamente, todo esto entra en el ámbito de la metafísica, definitivamente. Eh, la metafísica involucra todo este tipo de cosas y más. Mucho del movimiento hippie de los años 60, que vino a marcar toda una época en forma de pensamiento, en forma de hablar, en forma de ver la vida, pues tiene que ver con todo esto que estamos aquí señalando. El mundo de las drogas, por más difícil que parezca, muchos lo ven desde esta óptica. Simplemente, fíjense una cosa, no sé si alguien ya lo sabía, pero por ejemplo, ¿han ustedes escuchado a Bob Marley? El reggae. ¿Han oído la música reggae? Bueno, la música reggae, del cual su máximo exponente fue Bob Marley, tiene un trasfondo espiritual. Y el origen de ese trasfondo espiritual tiene que ver con ese pasaje de la reina de Saba que visitó a Salomón. Hay un pasaje, ahí si ustedes leen ese pasaje, dice que Salomón le dio a esta reina todo lo que ella le pidió. Y algunos atrevidos dijeron que dentro de lo que le pidió fue un hijo. Y entonces de ahí se empieza a desprender una historia que un hijo de Salomón es un etíope y ese rey etíope, que fue uno que nació hace 100 años, es el Cristo encarnado. Pero resulta, y en sus leyendas dicen que encontraron marihuana en la tumba del rey Salomón y que entonces ellos entienden que la forma de conectarte con Dios es a través de andar marihuana y fumar marihuana. Y por eso en Jamaica el reggae tiene una connotación completamente espiritual y fumar marihuana tiene que ver con conectarte con Dios y tener buenas vibras, pensamientos positivos. Si un día tienes la oportunidad de leer los títulos de las canciones de Bob Marley, vas a ver que tienen que ver con todo esto que estamos comentando, ¿sí? De una justicia en el mundo,
de un mundo mejor, de un despertar en la conciencia al Dios, al Cristo que esté en nosotros. Y es todo un revoltijo, y eso, lo lamentable está en que mucha gente que no es de Jamaica, que esté en México, cree que es simple y sencillamente una música más, sin entender que en el fondo hay una enseñanza de demonios, ¿sí? Que conforme ellos están escuchando eso, sin darse cuenta, están recibiendo una enseñanza completamente y contraria a la Biblia. Entonces, este movimiento del ocultismo es muy sutil y se ha metido a nuestras vidas por muchos rincones, y es por eso que necesitamos estar atentos. Seguimos. Diversos tipos de ocultismo según la palabra. Sí, entendemos esto como lo oculto, lo secreto, lo misterioso y particularmente relacionado con lo sobrenatural. Deuteronomio 18:10 dice que jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo participe, miren, ya aquí están cosas, adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, astrología, brujería, hechicería, magia, adivinación, consulta de mediums o espiritistas, espiritismo, satanismo. De hecho, incluso el satanismo también está muy disfrazado y se ha metido en muchas áreas de la vida de los hombres. Fíjense ustedes nada más, una de las cosas que promueve el satanismo es que el hombre, que todas las respuestas, que todas las soluciones que la sociedad necesita están en el mismo hombre. Humanismo, ¿sí? Humanidades. El hombre tiene en sí mismo todas las respuestas para solucionar al mundo. ¿Ustedes lo creen? Eso exalta al hombre. No. Eso pone al hombre en una condición de Dios, ¿sí? Eso pone al hombre en una condición de Dios. Y hay muchas ideas satánicas que también los hombres, sin advertirlo, lo han recibido. Entonces, es muy terrible. Entonces, ya veníamos desde la prohibición de no consultar a los mediums, a los que consultan a los muertos, pero ya se dan cuenta que esto se va ampliando. Tiene que ver con el mundo de las tinieblas. Tiene que ver con el ámbito de las tinieblas en el cual Dios no quiere que nosotros participemos, que pongamos completamente nuestra confianza en Él. Y suena más sencillo de lo que a veces ya en la práctica resulta, ¿no? Entonces, a ver, seguimos. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender de una forma radical, mis hermanos. Así, radical. No hay puntos medios. A ver, vamos a poner, por ahí alguien dijo el huesero, ¿ya? El huesero. Ese huesero que en algún momento consultamos. Tú tienes que analizar si ese huesero ya va más allá de solamente hacer su práctica de quiropráctica y se mete ya en un ámbito de bienestar del alma, por decirlo así, ahí donde ya cae en estas dos áreas. O está con Jesús o está en contra de Jesús, ¿sí? Está con Jesús o está en contra de Jesús. Jesús dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, ¿sí? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Esto es súper radical.
Cuando ya hablamos de cualquier práctica que pretenda abonar, atender las problemáticas del alma, entonces entramos en un terreno donde o eso es alineado a Jesús o eso es completamente contrario a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí se necesita discernimiento. Por eso les digo que a veces incluso fíjense, y ahorita se me viene a la mente, hace poco, híjole, mis hermanos, sí se los voy a platicar, hace poquito, hace 2, 3 meses, mi mamá tuvo una parálisis facial. Mi mamá tuvo una parálisis de media cara, y entonces, por medio de la iglesia, ella contactó a una fisioterapeuta que se sabe, entre varios hermanos, es muy buena. Mi mamá fue y ya después me empezó a platicar que cuando llegó con ella, de forma inicial, la hermana, no la conozco, le empezó a dar la atención netamente en términos de fisioterapeuta. El ejercicio y cómo mover, pero eventualmente le empezó a decir algo así como que el problema era porque las vibras y las ondas y que ella le recomendaba un libro que hablaba de cómo pensar y cómo pensar bien y cómo eliminar los pensamientos negativos, ¿sí? Y me dijo, mamá, no, esta mujer no se limita en cuanto a su práctica a lo que es la pura fisioterapia, sino que ella incluso le platicaba que ya estaba atendiendo unas charlas medio raras con sus propios pacientes para que a través de unas prácticas raras de frente al cristianismo ellos pudieran tener paz, renunciar al pasado, tener un futuro más promisorio. Y entonces, dentro de lo que sí era profesional, esta mujer ya estaba mezclando cosas de la nueva era. Entonces mamá dijo, no, yo ya me limito a mis ejercicios, pero yo no recomendaría a esta mujer, porque cualquier despistado, pues, ella lo que está haciendo es vender un paquete completo que involucra la fisioterapia, pero algo más. Y ese algo más ya atenta completamente con respecto a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿la fisioterapia es buena o es mala? Pues habría que ver, ¿verdad? Tendrías que tener ese discernimiento para que al estar allí digas, no, espérame, o sea, a mí nada más dame mi ejercicio, pero ya no me saques el cuarzo, no me saques el imán, no me saques el amuleto. Y fíjate que nada más que esta doctora, pues es de la iglesia, mi hermano. O sea, imagínate cómo están las cosas. Por eso te digo que incluso uno a veces también cae en eso. De repente, yo he hecho algo últimamente. Yo traigo mi plan de lectura y me he decidido que de cada lectura que hago cada día, tengo que poner mis ojos muy atentos para sacar un versículo que de forma particular toque mi corazón y darle una especie de interpretación de cómo Dios me lo pone en el corazón, y eso lo publico en Facebook todos los días. De hecho, ya tengo publicados así versículos para los próximos 15 días, porque como diario leo, diario saco un versículo, y he decidido no publicar nada que no tenga fundamento en la Biblia. Es decir, no publicar, que hoy sea un día maravilloso, que hoy te vaya muy bien. No. Si no tiene un formato bíblico que soporte lo que te voy a decir o lo que voy a poner ahí, no lo mando. Para evitar que mis emociones e ideas muy bien intencionadas no se alineen a las escrituras. Entonces, y de esa forma estudio, de esa forma comparto,
y de esa forma reafirmo la suficiencia de las Escrituras. Y bajo esa óptica también empiezo a ver mi entorno, con quien me acerco, lo que leo y que no tiene, por decirlo así, un contexto o una connotación directamente cristiana, ¿no? Para ver si por ahí no hay algún anzuelo que quiera desviarme. Entonces, seguimos. Esto tiene que ser radical para cada uno de nosotros. Todo lo que nos encontremos, incluso la psicología, ¿sí? Tú tienes que ver si cómo están manejando la psicología. No atenta completamente contra Cristo, porque aquí es muy claro, el que no es con Cristo es en contra de Cristo, no hay punto intermedio. ¿Te acuerdas la vez pasada que yo te decía de un sueño que o vas para adelante o vas para atrás, pero no te quedas en medio? De hecho, ahí podríamos ver cómo ese sueño que yo tuve en algún momento decía, pues se alinea a las Escrituras. O caminas hacia adelante en Cristo o vas en contra de Cristo. Pero no hay punto intermedio, no hay cosa de que tu vida esté en medio. Todo lo que se hace o es a favor de Cristo o en contra de Cristo. El que no está con él recogiendo está, ¿qué dice ahí? Desparramando. Cuando tú ya, incluso el ejercicio que deberíamos de hacer, y a lo mejor alguien ya lo hizo, es revisar si en casa, de forma física, hay algún elemento de toda esta ámbito del reino de las tinieblas. Dios te lo va a mostrar, tú lo vas a ver. Y dice que la Biblia nos deja ver que cuando tú identificas lo que tiene una connotación del ámbito de las tinieblas, que es contrario a Cristo, lo que debes de hacer es destruirlo por más valioso que eso sea. Hechos 19:19 dice que varios de ellos, habla de unos hombres que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública y el valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Fíjate, si tú lees este pasaje, quiere decir que en algún momento Dios los iluminó. Dice la palabra de Dios que Jesús es la luz que ilumina en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Cuando la luz ya te ilumina y te deja ver que has tenido, has adquirido, has atraído a tu persona, vida, familia, casa, negocio, algo del ámbito de las tinieblas, ¿sí? Todo eso tiene que ser destruido, completamente destruido, ¿sí? No importa el precio, porque eso te contamina, eso atenta completamente contra tu sanidad espiritual, ¿sí? ¿Sabes cuál es el mayor problema de la contaminación del hábito espiritual? Que si de por sí ya estamos coqueteando con todo esto del ámbito de las tinieblas y no destruimos lo que Dios nos muestra que ya está en nosotros o en nuestras familias o en nuestras casas, pues esa ceguera se agudiza y es como en un círculo vicioso donde ya estábamos teniendo cosas que no convenían y ahora somos incapaces de discernir, de ver más elementos destructivos para nuestras propias vidas. A ver, me preguntan sobre las oraciones imprecatorias. Honestamente no había oído de esto, pero ya por el puro nombre me suena raro. A ver, ahorita vamos a darle aquí, yo diría que así de primera mano ya
No, pues sí, definitivamente. Una oración imprecatoria es una oración donde se pide de cierta forma juicio para alguien más, incluso eh, tomando la Biblia como referencia, ¿no? Aquí otra vez entramos también en el ámbito del discernimiento, porque, a ver, ahí les voy, aguanten, déjenme salgo de acá. Fíjate qué interesante, siempre salen cosas nuevas. ¿Alguien había oído de las oraciones imprecatorias? Yo no había oído de eso, ahorita googleo rápido y tiene que ver que son oraciones donde tomando la Biblia como referencia se pide juicio para algún enemigo. Se me viene a la mente la palabra de los discípulos de Jesucristo que le dijeron si clamaban al cielo, ¿no? Para que viniera fuego sobre otros, y Jesús los reprendió y les dijo que no. Definitivamente, si es mi deseo hacerle daño a alguien, por el simple hecho de hacerle mal, y para eso utilizo la Biblia, pudiera considerarse incluso una especie de hechicería o magia, ¿verdad? Porque sería como manipular las escrituras o manipular el ámbito espiritual para que ésta satisfaga un deseo personal, y que cuando es personal es completamente egoísta. Sin embargo, yo no sé si ustedes han oído incluso en la iglesia que de repente sí se ora porque un político que está promoviendo prácticas o leyes contrarias, completamente contrarias a la voluntad de Dios, pues que de repente sí se ora porque Dios lo reprenda, ¿no? En su maldad. Entonces ya tiene una diferenciación. No es que yo le desee a una persona un mal porque me cae mal, o porque yo le quiero hacer algún mal por mi motivación egoísta, a orar porque alguien en eminencia, que sí, también las escrituras nos dicen que oremos por ellos, por los que están en eminencia, para que vivamos en paz, pero se ha dado el caso que en la misma iglesia hemos oído que de repente oramos por personas que están promoviendo leyes contrarias, y entonces sí se pide que incluso, Señor, pues quítalos de allí para que ya no tengan esa influencia en las leyes y en el gobierno, ¿no? Sería, otra vez hablamos de discernimiento. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Sí, No. A ver, viene. Ahorita que mencionaba lo de las cosas que no está, bueno, que Dios nos revela que no son buenas, que están en nuestra casa. Ajá. En algún momento yo compré un collar en las pirámides de Teotihuacán. Sí. Yo lo compré porque me gustó y estaba bonito. Sí. Pero una persona de la iglesia me dijo que pues debía de tirarlo. Entonces, lo mejor sería que en lugares como esos nos abstuviéramos de comprar cosas, o como recuerdos, digamos, o porque me mandaron a tirarlo. Sí. Porque yo lo compré porque estaba bonito. Sí, sí, pero mira, ¿qué era? A ver, platícame, ¿qué era? Un collar de una estrella. De una estrella. Pero era una estrella así como, pues, ¿cómo le diré? No era una estrella normal, sino era una estrella como pues de una piedra, digamos, de una piedra preciosa, digamos. Ok. O sea, Mira, la realidad es que sí es mejor abstenernos de no tener esas cosas en casa, porque muchas de esas cosas prehispánicas, mira, la cultura prehispánica tenía una mezcla de su gobierno con su religión, ¿sí? Casi todo lo que hacían, no era como lo que supuestamente ahora se tendría que dar, que es la famosa educación laica, ¿no? Que una cosa es la educación y otra cosa es la religión, y que tampoco se cumple. Pero en la antigüedad
en varias culturas había una mezcla, un empalme, un empate de la vida pública y de la vida religiosa. Entonces, muchos elementos, si no es que todos, lo que se generaba alrededor de estas culturas tenía una connotación religiosa. Y fíjate, qué fácil es leerlo. Si casi todo lo que se desarrollaba en una cultura que no conocía a Dios tenía un tinte religioso, que no estaba alineada a Cristo, entonces deducimos que era contrario a Cristo. ¿Sí o no? Sí. ¿No? O sea, así de simple. Y en una cultura antigua que mezclaba lo público con lo religioso, todo lo que producían tenía una connotación religiosa, al no estar alineado a Cristo, la mayoría de esas cosas son contrarias a Cristo. ¿Sí? Okay. A veces hay personas que profundizan y encuentran, no estoy diciendo que sea el caso tuyo, pero que la estrella o que la cabecita esta de serpiente tenía que ver con el dios de la fertilidad y que incluso tenía su día y tenía su culto y tenía su práctica y vaya, que estaba asociado a una forma de fe que evidentemente era contraria a Jesucristo. No te vayas a perder nunca de esto que dice Jesucristo: ¿estás conmigo o estás conmigo o estás contra mí? O recoges conmigo o estás desparramando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Evidentemente cuando vamos a, o hemos ido a estos lugares, cuando no conocíamos esto, pues se nos hacía fácil tenernos el calendario azteca, la figurilla, pero nada era meramente decorativo. A ver, por ejemplo, yo volteé a ver, este es un cuadro de mi hija, estoy en su cuarto. Pues es la punta de una bicicleta con una maceta y denme un significado. Hoy en día sí tenemos cosas de ornato, ¿no? Pero hay, en la antigüedad, Se ve un pony ahí. las prehispánicas no eran las cosas de ornato, tenían un significado espiritual, tenían un significado de su práctica religiosa. Por ejemplo, a ver, veo ahí amarse un árbol, pues qué bonito, la verdad es que se ve muy padre. O tiene un significado espiritual, tiene un significado profundo, un significado del árbol de la vida y no, o sea, es una expresión netamente artística. En los pueblos antiguos, las expresiones artísticas estaban alineadas en su totalidad a su forma de creencia, a sus deidades, a sus prácticas religiosas. Y todo eso, insisto, entendemos que fue inspirado, pues por quien quería recibir la gloria y la honra desde una óptica contraria al reino de Dios, ¿verdad? Entonces es delicado. Yo creo que a estas alturas ya podríamos ver que incluso prácticas que parecen de primera instancia inofensivas, cuando tú ya las analizas de fondo, pues ya están impregnadas de algo raro, ¿verdad? De algo raro, ya están impregnadas de algo que te puede contaminar, así que tenemos que estar muy atentos. Ahí ya se nos fue 5:35. ¿Qué hago? ¿Le sigo o vamos un descanso? ¿Ya le sigo? Bueno, le seguimos. Entonces, sí, efectivamente, hace años, bueno, ya que le vamos a seguir, cuando entendíamos este tema, mi esposa se encontró que su mamá le había regalado un horóscopo, una cadenita de oro, padrísima, de puro oro. Y dijimos, ah, caray, pues el horóscopo no es un elemento decorativo. El horóscopo tiene una connotación de consulta, del futuro, de los astros, de cómo estos influyen en tu personalidad, en cuanto a la suerte. Vaya que también conecta de forma directa con el ámbito de las tinieblas.
Entonces, ahí la pregunta era, oye, pero es de puro oro. Mira, tenemos de dos. Vamos y le empeñamos en el Monte de Piedad. Una. Dos, vamos y que la fundan y que nos hagan un anillo, pues con la estrella de David, ¿no? Así ya, ahora sí íbamos a hacerlo cristiano, lo íbamos a hacer así, o lo destruimos ya así como va, no, pues destruirlo, definitivamente. Ya esa cosa, la Biblia nos dice que se tiene que destruir sin miramientos, porque eso te confirma tu radicalidad de seguir las cosas de Dios por encima del valor de las cosas. Vale más tu alma y tu relación correcta con Dios que cualquier elemento que por mucho que cueste implique un riesgo para tu alma, ¿verdad? Entonces, pues no, la destruimos y así un día nos pusimos a revisar y salieron en la casa 1000 cosas, ¿no? Y aún así, de repente, sin, como si fueran cucarachas, hay cositas que se quieren meter a la casa, tienes que estar muy pendientes, incluso, fíjate nada más, hay personas que traen el dólar de la suerte en su cartera. Ya un dólar de la suerte tiene que ver con coquetear con el reino de las tinieblas. Compré un carro viejito, arrumbado, hace un tiempo que estoy arreglando, y al comprarlo me encontré ahí un dólar. Le dije, este es un dólar de la suerte que el anterior dueño ahí lo metió. Si tú confías en un dólar para que te vaya bien, entonces, ¿dónde quedan las promesas de Dios, las bendiciones de Dios? Lo que dice Dios que haciendo te va a ir bien, tú y tu familia, que Él es el que da bendición y no añade tristeza. O sea, ¿cómo puedes reducir todo eso a un dólar de la suerte? ¿Cómo? O sea, la desviación del hombre redujo la grandeza de Dios a un dólar. Oye, o sea, un dólar de veras en mi carro me va a marcar la diferencia de la bendición y la maldición. Eso, mis hermanos, es estar cegados. Una ranita, un sapito, una gema, un collar, un colguije. Pues por increíble que parezca, si tú te acercas, por ejemplo, a uno de esos puestos hipiosos que se le llaman así de calles, que venden todas las piedritas, todas las gemitas, este es para el amor, esta, la amatista, esta te trae dinero, todo tiene que ver con una cuestión a nivel del alma, de bendiciones, de prosperidad, ¿sí? Ustedes han visto otras cosas más abiertas, por ejemplo, en los comedores o en los negocios que ponen, ¿cómo se llama ese santo? El Martín Caballero, ¿no? Hay que lo ponen en las esquinas. O sea, yo puedo ser un verdadero pecador, yo puedo ser un irreverente de frente a Dios, pero si pongo allí mi Martín Caballero, mi negocio le va a ir bien. Eso es brujería, eso es hechicería, eso es querer controlar a Dios. Imagínate, mi hermano, eso es querer obligar a Dios a que me bendiga en mis términos. O sea, y eso es estar cegado. Yo puedo ser un borracho, yo puedo ser un infiel, yo puedo ser un ratero, un malediciente, pero si traigo agua bendita y se le echo a mi carro, no voy a chocar. ¿Ah? Ese carro va a ser de bendición y le echamos agüita, ¿no? O aviento tierrita. Suena, pues, absurdo, si tú lo analizas, es hechicería, es brujería. ¿Por qué? Porque la hechicería, la brujería, tiene que ver con el intento de los hombres por modificar o controlar el ámbito espiritual a mi favor por encima de Dios. ¿Cómo ves que eso, cómo crees que lo ve eso Dios? O sea, dice, o sea, tú no me obedeces, tú ni me buscas, pero tú ya pusiste la rosa roja, ya trajiste la tierrita. Por eso, si tú lo analizas, ni siquiera tiene que ver con consultar al medium
o con consultar al muerto, no tiene que ver con que si verdaderamente conectas con el muerto, tiene que ver con la intención del corazón, porque ¿quién va con un medium? ¿Quién va con un agorero, con un adivino? Alguien que quiere saber su futuro, alguien que quiere saber qué le deparan los días por venir, alguien que quiere, ¿quién va con un brujo, con un hechicero? Alguien que quiere que su negocio prospere, alguien que quiere bueno, hasta las limpias, que se me quite la salación, ¿va? Porque me está yendo mal, ya con hierbitas la salación ya no, oye, pues si estás viviendo completamente contrario a la voluntad de Dios, ¿cómo pretendes que te va a ir? No quiero cambiar, quiero la bendición y quiero hacerlo mediante la modificación, la alteración de las leyes que Dios ya ha establecido. Es como querer aventarte por la azotea y volar, ¿sí? Queriendo violentar con eso la ley que ya estableció Dios, que es la ley de la gravedad. Es similar, mi hermano, es muy similar. Hay una ley física que dice que si tú caminas en falso en la azotea, te vas a dar pero un verdadero ranazo. ¿Sí? Entonces no lo hagas. Si tú pretendes hacer eso, si tú pretendes levitar, si tú pretendes volar, pues es brujería, es querer estar por encima de las leyes que Dios ya estableció. Y hay cosas tan sutiles que atentan contra eso. ¿Cuántas casas no ves tú allí, la herradurita esta? Que esa trae buena suerte, se trae buena suerte. Entonces, no, mi hermano, Dios ya nos dio los elementos por los cuales Él nos bendice y también ya nos dio los elementos por los cuales el hombre acarrea a sí mismo maldición. Dice la palabra de Dios, hoy llamo a los cielos y a la tierra de testigo, que pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero yo te lo estoy poniendo aquí. Cualquier cosa que tú te quieras inventar para alcanzar la bendición, no en mis términos, es brujería, es hechicería. Por eso incluso el alcoholismo y toda clase de drogadicción es hechicería, porque es querer tener una satisfacción personal, un gozo personal, una alegría personal, por encima del gozo que Dios nos ha prometido, si le buscamos, si le clamamos, si entramos en contacto con la paz que es Jesucristo, con su shalom. Fíjate qué interesante. Toda especie de adicción es brujería, es hechicería, es querer modificar, alcanzar los bienestares que Dios ha ofrecido, pero mediante otra ruta, por la ruta del oculto, de lo prohibido. Bueno, ya faltan pocas, era un tema largo, pero bueno, vale la pena platicarlo. Seguimos. Ahí está. La ignorancia es una puerta abierta al mismísimo diablo, dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Oseas 4:6, que un pueblo falleció, fue destruido, cae por suelo porque le falta conocimiento, que es lo mismo que la ignorancia. Y déjame decirte algo, esto lo sabe el diablo. Y por eso tampoco estoy diciendo que si tú pones un dólar de la suerte o crees completamente en el cuarzo, en el ámbar, no estoy diciendo que no vayas a tener cierta respuesta. Fíjate nada más. No es que no crea que no vayas a recibir algo. Lo que va a llegar también a la vida de quien está apelando a la suerte, a la buena suerte en este sentido, es que su desconocimiento sobre la palabra de Dios se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque si una persona dice,
ay, pues yo como traigo mi dólar de la suerte, nunca me falta dinero, ¿tú crees que esa persona de veras busque de Dios para que le llegue la verdadera bendición? Pues no, porque lo que se le va a acrecentar es su condición idolátrica de frente a Dios. Y ahí es donde lo quiere tener el enemigo. Por eso es que muchos que hoy ponen altares a sus muertos, sí tienen una manifestación del ámbito de las tinieblas, que ellos no lo entienden así, porque ellos sí entienden que su familiar muerto viene. ¿Y sabes por qué sí se da esa manifestación? Porque el reino de las tinieblas los quiere en esa ignorancia para que estén en ese sentido, yendo en contra de la prohibición que Dios ya dio y atrayendo a ellos mismos la maldición que el enemigo quiere que ellos vivan. Entonces, la propia ignorancia ya es una puerta abierta al mismísimo enemigo. Es el campo de cultivo donde el enemigo va a sembrar, a hacer y deshacer, y donde nos va a llevar a ese rincón donde nos quiere tener, para que entonces la palabra de Dios no cobre sentido, para que la palabra de Dios no sea requerida, y para que estemos buscando la bendición presente y futura por medio de cosas que al final del día nos van a mostrar su verdadera cara, que es las fauces de un lobo, de un perro, de un chacal que quiere devorarnos, ¿verdad? Bueno, pues una vez que uno entiende que hemos estado metidos en alguna de estas cosas, e incluso cuando uno advierte que hay cosas en casa de esto, o cosas en mi corazón o en mi mente, pues se le tiene que pedir a Dios perdón para ser libre y renunciar a ello. Fíjense lo que dice Ezequiel 18:30, arrepiéntete y apártate de todas tus maldades para que el pecado no te acarree la ruina. Entonces, ya vimos que en ese pedir perdón tenemos que destruir todo aquello que por ignorancia, que también es pecado, hemos atraído a casa, a nuestras vidas, y confiar plenamente en Dios. Fíjate que no sé si ya lo advertiste aquí, pero cristiano, el gran reto del cristiano tiene que ver con, tiene que ver con depender completamente en todas las áreas de mi vida de Dios, del Dios que no veo, del Dios que me ha prometido por medio de su palabra cuidado, protección, una vida promisoria, que Él no me dejará ni me desamparará, y ser libre de toda especie de idolatría, incluso en un culto hasta de mi propia persona. Tiene que ver con esa idolatría y evidentemente pues con alejarse de ese ámbito de las tinieblas, de ese mundo espiritual donde los demonios hacen y deshacen a su antojo, donde engañan. Y repito esto, no, el demonio no te va a decir, sí, soy el demonio, no. El demonio te va a decir, no, soy de Dios, soy Dios. Lo estás haciendo en el nombre de Dios, o sea, por eso el engaño es delicado. Dice que entonces, Juan 8:32, que al conocer la verdad te hará libre, verdaderamente libre. Por eso es necesario conocer la verdad y en esa condición de buscar depender completamente del Señor, ver cuando algún elemento, por más inocente que parezca, te quiere llevar a poner parte de tu corazón en ese elemento en cuanto a confianza respecto al problema que estás viviendo actualmente y tal vez hasta tu temor del futuro, ¿sí? Fíjate, es como si hace rato que nos comentaba Marce, he tenido esta complicación, probablemente hasta
de miedo, de temor, pues, ¿qué hacemos? Oramos, ¿no? Y decimos, Señor, cumple en ella lo que tú has prometido, de cuidarla, protegerla, y oramos por ella, porque ella esté anclada en esa fe inamovible. Pero imagínate que yo le hubiera dicho, ay, mira, Marce, te voy a mandar una estampita de Jesús, y la vas a poner ahí en tu cabecera, y esa estampita te va a cuidar. Ya es otra vez, aunque sea de Jesús, o de un aparente Jesús, es algo completamente contrario a lo que Dios quiere que haga Marce, ¿no? Que confíe plenamente desde su corazón, que aunque no lo vea, el Señor está ahí peleando sus batallas, dándole la victoria. Esto es un tema muy sutil, mis hermanos. Este es un tema que requiere discernir, ya se dieron cuenta, discernir. De hecho, lo que estamos haciendo cada 8 días es eso, estar desarrollando la palabra, el conocimiento de Dios en nosotros para poder discernir entre lo sagrado y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Bueno, que no es tan simple, pues no, porque el enemigo te va a querer presentar lo suyo también como sagrado y también como limpio. El engaño va a llegar así. El engaño va a llegar así. No, mira, es solo arte. No, mira, es solo un recuerdo. No, mira, pues sí creo en Dios, pero déjale echar una ojeadita aquí al, ¿qué dice sobre los Aries para el día de hoy? Bueno, y si me afano a comprar boletos de la lotería, a lo mejor con eso, y ya de repente, y si consulto, y si leo, bueno, a ver, voy a ver ahí en la tele, estaba hablando de Jesús, ¿no? Entonces, dice lo que nos depara para el futuro, etcétera, etcétera. Elementos, prácticas. El engaño, te lo reitero, te va a llegar como algo limpio, como algo sagrado. Todo el engaño va a llegar así. Todo el engaño te va a llegar como limpio y como sagrado. Y tú vas a tener que decidir en ese momento si verdaderamente es sagrado, si verdaderamente es limpio, o si eso que se te está acercando es profano e inmundo, engañoso, diabólico o satánico. Tiene que ver con lo que entra por nuestros ojos, nuestros oídos, incluso hasta por nuestros olfatos, con lo que tocamos y evidentemente también con lo que hablamos, por nuestras 5 ventanas, ¿verdad? Bueno, pues la realidad es que no podríamos dar una lista de lo que sí es y lo que no es engañoso, porque diario hay cosas nuevas, mis estimados hermanos, y cada día es más complicado, al grado de que, bueno, al grado de que hay Biblias que ya traen ondas raras también, cosas raras ahí en ellas. Hay el yoga cristiano, que muchos dicen, pues como es cristiano, pues entonces bueno, ¿verdad? Hay muchas oraciones también que, pues, si son oraciones y son en el nombre de Dios y de Jesús, pues deben ser buenas. Pues no lo sé, vas a tener que discernir si lo es, si no lo es, qué ha pasado con muchas cosas que ya has recibido, que has metido a casa. Es un tema complicado. Repito, todo lo oculto, pues por eso se llama así, viene oculto, viene en un empaque engañoso que se presenta como santo, como limpio, como benéfico, como inofensivo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y ahí es donde entra tu comunión con el Espíritu Santo, lo que has aprendido, lo que has recibido, para que entonces con esas antenitas
con ese discernimiento espiritual digas, eso no proviene de Dios, eso no conviene. Uno preguntaría, Señor, pero ¿por qué no lo pones más fácil, no? Pues no, porque ese engaño es el enemigo de nuestras almas que quiere confundirnos y quiere, fíjate, yo lo voy así, nosotros al conocer de Dios y su voluntad estamos como en su mano, ¿sí? Y todo lo que te muevas en tu vida, de tu vida en la mano de Dios, está respaldado por Él. El enemigo va a querer que por medio de un engaño tú te salgas de su mano. Y cuando te salgas de su mano, te avienta las fauces, te va a querer comer. Va a hacer muchas cosas contigo, conmigo, con mis hijos, con la iglesia, de decirte que esta es la continuación de la mano de Dios, pero no es la mano de Dios. Ya es traspasar los límites de lo que Dios ha establecido como su voluntad, para que cuando te salgas de ahí, como lobo, te devore. ¿Y sabes cada cuándo va a querer hacer eso? Todos los días. Todos los días. Y para eso va a utilizar elementos que vayan dirigidos hacia ti a través de tus sentidos. Ya te lo dije, a través de lo que oyes, a través de lo que ves. Te vuelvo a repetir, incluso a través de lo que percibes por tu olfato. Porque al final del día todo eso termina conformando tu mente. Y si tú logras conectar con una idea del enemigo que es contrario a las escrituras, entonces él te va sacando de la mano de Dios. Y ahí es donde él te quiere tener. Evidentemente a nosotros, el enemigo sabe que estamos aprendiendo de las escrituras, pues con las mismas escrituras te va a querer confundir y sacar de la voluntad de Dios. ¿Con qué quiso tentar Satanás a Jesús? Con la propia palabra, con la misma palabra, ¿sí? Satanás conoce las escrituras. Habrá elementos muy evidentes en nuestras vidas que ya tendríamos que renunciar y desechar, pero hacia adelante tener un ojo muy atento para todos los riesgos que se empiecen a mover alrededor de nosotros. Así que, pues yo no sé si con todo esto que hemos platicado tú has identificado algo en tu vida. Si lo has hecho, pues es el momento de arrepentirnos. Si no lo has hecho, vamos a pedirle también a Dios porque Él nos dé esa revelación de algún elemento en casa. Incluso puede ser literatura, incluso pueden ser libros, ideas plasmadas de forma escrita que conlleven este peligro. Es tan diverso, por eso te digo que no acabaríamos de hacer una lista. Traté de abarcar los más que se podían en el marco de tiempo que teníamos hoy, pero es inmenso, es mucho. Y no, dice la palabra de Dios que da a entender la Biblia que el discernimiento, o deja claro más bien que el discernimiento se da en la medida que tú conoces la voluntad de Dios, para que lo que venga y no encaje en esta voluntad, tú lo deseches. No es necesario conocer las implicaciones de todo el ámbito de las tinieblas. Si acaso, entender que es peligroso, no ignorar esas acechanzas, que eso existe, y no ignorar que eres valioso y valiosa para Dios y que Él quiere librarte de todo ese mal. Así que vamos a orar y vamos a decirle, Señor, si tú tienes ya algún elemento ahí identificado, arrepiéntete, dile, Señor, perdóname, Padre, por mi ignorancia, perdóname por que al desconocer yo tu palabra, tu voluntad, hice esto o aquello, no sé, participé, consulté la ouija, consulté a un brujo, a un hechicero,
un adivino. Perdóname si yo, porque yo era un lector habitual del horóscopo, de esos programas que hablan de cómo recibir bendición. Perdóname, Señor, por todas esas cosas en las cuales yo pretendía traer la suerte, la buena suerte a mi vida. Perdóname porque yo no había entendido que todo eso era tener participación con el ámbito de las tinieblas. Señor, perdóname por esos objetos, por esos elementos que he traído a casa, que he traído a mi persona. Ayúdame para identificar cada elemento que en mi casa no deba de estar. Y dame el valor, Señor, para echarlo fuera, para destruirlo, mi Dios. No importa el precio, no importa el valor, yo quiero ser fiel delante de ti, mi Dios. Perdóname, Señor, y lávame de toda contaminación. Padre, yo quiero estar puro delante de ti, quiero tener un corazón puro. Dice tu palabra que quien se limpie de estas cosas te será un instrumento útil en tus manos. Y yo, Señor, heme aquí, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Ayúdame, Dios, a ser radical. Ayúdame a depender completamente de ti, solo de tu palabra, solo del poder de tu Espíritu en mí. Señor, incluso si ha fallado mi fe, ayúdame en ello, Padre. Tú conoces mis debilidades, pero que no pueda o que nunca yo pretenda poner mi confianza en un elemento, en una idea, en una práctica contraria a tu palabra, Señor. Por eso yo te pido que me des entendimiento, un entendimiento más profundo de tu palabra, Señor. De cómo quieres tú que yo viva, de cómo quieres tú que yo piense, de cómo quieres tú que yo hable, de cómo quieres tú que yo me relacione. Señor, dice tu palabra que sea yo prudente, Señor, como la serpiente, evitando, Padre, el peligro, estando atentos del peligro, Señor, que así sea tu grupo, tu pueblo, pero también que sean sencillos, humildes, como palomas, para reconocer, Padre, cuando nos hemos equivocado, para volver a ir a ti cuando hemos cometido alguna falta, que no confiemos ni siquiera en nosotros mismos, Señor, que no nos hagamos culto a nosotros mismos. Padre, y también te pido, Señor, porque nos ayudes a enfrentar esas problemáticas de nuestros hijos, de nuestros hermanos, porque Padre, este conocimiento que es tan grande y sublime, me lo entregas a mí y ahora con esto, ¿cómo me debo de relacionar con gente que no tiene este temor, que no tiene este conocimiento, que está con un entendimiento entenebrecido? ¿Cómo relacionarme, Señor? ¿Cómo ser luz delante de ellos para verdaderamente ser sal de este mundo? Porque tu palabra dice que si dejamos de ser sal, de salar, perdemos el sabor, ya no servimos para nada, Padre Celestial. Yo te ruego, mi Dios, porque tu pueblo, porque mis hermanos y hermanas verdaderamente sean factores de influencia, de cambio para otros, que venzan el mal con el bien que está en ellos, Padre Celestial. Y que todos aquellos elementos que se fueron infiltrando en sus vidas y que están escondidos, salgan a la luz, Señor, como lo inmundo que son, como cucarachas, Señor, como insectos que se manifiesten, que ellos lo puedan ver para que al verlo lo desechen, Señor, de sus vidas, ya sea un elemento, ya sea un artículo, ya sea un pensamiento, ya sea cualquier cosa, Padre Celestial, que no provenga de ti, Señor. Yo te ruego que todo lo que tú nos sembraste en ellos, lo desarraiges, Padre Celestial, desde raíz, Señor, desarraiga lo que tú nos sembraste en ellos, para que tu buena semilla, Padre Celestial,
que has sembrado en cada uno de ellos crezca sin estorbo, sin maleza. Padre Celestial, con libertad, que crezca todo lo que tú has sembrado en ellos, alto, con firmeza, que dé fruto a su tiempo. Señor, yo sé que mis hermanos y hermanas son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que crecen y dan su fruto a su tiempo, y su hoja siempre está verde y no cae, Señor. Yo declaro que ellos son así, Padre Celestial, junto a corrientes de agua viva, junto a Cristo, incorruptibles, sin contaminación y sin mancha, mi Dios, que en todo lo que son te glorifican, amado mío. Enséñales y enséñame, Padre, a depender cada día delante de ti. Toda superstición hoy es echada fuera de en medio de nosotros. Esas ideas, que si la escalera, que si el gato, que si el 13, que si el martes, cualquier idea, Señor, que el mundo haya querido sembrar en nosotros, hoy es desechada, bendito Dios. Dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán, que entendamos que estamos llamados a asaltar ese mundo de las tinieblas, y las puertas de ese mundo de las tinieblas no van a estar cerradas, sino que entraremos y sacaremos ahí a otras personas que están siendo hoy engañadas, encarceladas, en prisiones, en oscuridad, Señor, que a través de la luz que tú estás poniendo en nosotros, otros también verán tu luz, porque tú eres el que lo hace todo para tu gloria. Yo declaro en mis hermanos y hermanas una verdadera y completa libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y he aquí tus hijos, Señor. He aquí tus hijos e hijas amadas, que costaron el precio de la sangre de Cristo. Esa sangre que los cubre, esa sangre que los guarda, esa sangre que les indica no solamente a ellos, sino al reino de las tinieblas, a quienes ellos pertenecen. A Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria a ti, Padre eterno, por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén.